La amistad, a diferencia de otros vínculos sociales como el matrimonio por ejemplo, es tal vez la única que escapa a los requerimientos legales e intromisiones estatales. Esto hace de ella una relación casi subversiva y anárquica dentro de una sociedad regida por normas que estandarizan los vínculos entre individuos. En la amistad no hay más reglas que las que se fijan entre dos voluntades libres y soberanas. Dentro de esta esfera privada que se forma gracias a un vínculo afectivo entre dos sujetos, reina el intercambio gozoso entre dos amigos que comparten sin más exigencias que la feliz reciprocidad entre sus gustos y voluntades. La amistad no requiere un sacramento que la confirme, ni una ley que la institucionalice, ni un decreto que la obstaculice. Nietzsche afirmaba que la vida sin música sería un error, y podríamos añadir que la vida sin amigos sería una tragedia. En Historia sin esquemas hablaremos de la amistad como expresión sublime del hedonismo, pues en esta conexión se entiende el amor por el amigo como una potencia, la filia de la cual hablaban los griegos, el amor por el amigo. Somos Johan y Carlos y esto es Historia sin esquemas. Johan, bienvenido una vez más a Historia sin esquemas. Carlos, ¿qué más? Voy a hacer una introducción aclarando algo para que tengamos, digamos que un mapa de lo que vamos a discutir o hablar el día de hoy. Adelante. Hay dos formas de abordar la amistad dentro de la filosofía y, bueno, varios, digamos, pensadores han tratado de abordarla y reflexionar sobre ella. Una es la clásica, que podemos decir la tradicional, que está mediada por Aristóteles y digamos que Epicuro también puede estar allí. Y otra que podemos denominar la manera crítica, que está influenciada un poco, digamos, por Nietzsche, Derrida, filósofos que han tratado de cuestionar incluso o ahondar y escarbar un poquito la amistad. Para aclarar, hoy nos vamos a dedicar netamente a la mirada clásica. El día de hoy vamos a hacer una especie de apología, oda a la amistad. Habrá otro programa en el que la volvamos mierda, pero el día de hoy no, sí, va a ser... Hoy vamos a celebrar la amistad. Hoy vamos a celebrar la amistad. La amistad, como bien lo decía en la introducción, si ustedes lo piensan, es la única relación dentro de la sociedad que escapa a los reglamentos legales, llámese de la religión, llámese de las normas del Estado o incluso de la misma moral o cultura. Tratémonos de acordar un poco cuando éramos niños, cuando la mamá nos decía, ¿cierto?, que siempre tenemos ese amigo que a la mamá de uno no le gusta, esa mala, entre comillas, amistad, y no importase que la madre de uno se pusiese frente y dijera, no me salgas con este fulanito de tal, y entre más le decían a uno, sí, claro, no salga, no se junte con uno se iba y jugaba con ese niño. La amistad tiene eso, surge en el ámbito de lo azaroso, espontáneo, no hay norma alguna, pese a las reflexiones filosóficas que se pueden derivar de ello, el problema de la otredad, esa tensión entre el yo y el otro. Uno es amigo de que se dé la regalada gana. Ajá. Y no hay ninguna norma, ninguna, digamos, jurisprudencia, afortunadamente, que reglamente, como por ejemplo si lo hay, los noviazgos en última instancia terminan en una relación reglada, normatizada, como es el matrimonio. Las relaciones entre padres e hijos también están reglamentadas, incluso hay unas formas en las, digamos, que la cultura establece cómo supuestamente se debe ser un buen padre o un buen hijo, pero eso no ocurre con la amistad. La amistad, digamos, es algo, una relación soberana, podemos decir que es viril, ya vamos a desarrollar por qué viril, y afirmativa. Y subversiva, porque precisamente al no estar mediada, institucionalizada por el Estado, por una religión, porque no hay un sacramento que la confirme, se convierte en una relación subversiva para la sociedad. Además también, Johan, ya hemos descrito cómo se separa de la sociedad o cómo la amistad separa a los individuos de la sociedad y la vuelve, como decíamos en la introducción, una relación de gozo mutuo. Y en ese aspecto también la amistad se hace distinta del amor, porque no sufre con el paso del tiempo y no se divide en presencia de placeres que le son exteriores. Es decir, mientras que en una relación romántica, en una relación amorosa, la falta de presencia, la falta de contacto, no cumplir una cita, pongámoslo en términos muy sencillos, no cumplir con una cita,
complica un poquito la relación romántica o la relación amorosa, mientras que en la amistad no hay ese tipo de exigencias, o sea que la relación inclusive es subversiva con respecto a las relaciones amorosas, es un amor un poco más profundo, un poco más libre, lo que hablábamos en los programas anteriores. La amistad verdaderamente es una potencia, en la amistad se entiende el amor como una potencia. Claro, porque no hay falta alguna. Pensemos en lo siguiente, qué rico sería si las relaciones amorosas fuesen como nuestras relaciones de amistad. Sí. No sufrirían por la distancia, es decir, pensemos por ejemplo, en el caso mío, yo tengo digamos una amiga que quiero mucho al otro lado del charco y falta, digamos, no podemos compartir juntos físicamente nuestra amistad, digamos, no podemos hacer las cosas que hacíamos antes como salir, tomarnos una cerveza o hablar, digamos, sí, ahora la tecnología facilita mucho eso, sí, pero presencialmente no lo hacemos. Y yo puedo decir tranquilamente, tengo una amiga al otro lado del mundo. La cuestión se complica mucho cuando, digamos, yo tengo un novio al otro lado del mundo. O imagínate, hay un amigo que no veo hace 5 años. Ajá. No podemos decir lo mismo. Yo tengo un novio al que no veo 5 años. La pasión es diferente. Es una pasión, es una forma de amor. En esta cultura, sobre todo machista también, no sé si te pasó a vos, Carlos, que uno decía, bueno, le decían a uno, es que la relación entre amigos también es una relación de amor, y uno decía como que, yo que voy a amar a mi otro par, que es también, en el caso de nosotros, hombre, y uno decía como que, pero sí, es un amor, pero un amor muy diferente, en el que no está cruzado, no es un amor erótico, no está cruzado por la pasión, por la falta, ni por la idea de posesión. Yo no quiero poseer al amigo, sino que lo que me importa es el encuentro con él. Es una de las características que decía, por ejemplo, Aristóteles, para clasificar la perfecta amistad. ¿Cuál era la amistad perfecta para Aristóteles? Aquella que estaba mediada por la virtud o por el simple hecho de la relación con el otro. No importase, digamos, que nos reuniésemos para alguna actividad. Podríamos reunirnos para una comida, para un partido, para tomar una cerveza. Y lo menos importante de reunirnos con el amigo es la actividad externa que vamos a realizar. Lo que importa, según la visión aristotélica de la amistad, es el encuentro con el otro. No importa si estamos comiendo o un perro o compartiendo absolutamente nada. Lo que importaría sería simplemente el placer que me genera el otro, la conversación o el encuentro o el desahogo que me genera ese encuentro con el otro. El encuentro como tal, porque la amistad provee una fuerza que aísla del resto de la humanidad. Sí, porque hay algo quiero remarcar en eso de lo asocial. La amistad es selectiva, ¿cierto? Podemos decir, aristocrática incluso. Esto va en contra, lo que voy a decir me va a generar además que un montón de críticas, pero no me importa. El amor al prójimo tiene sus límites. Sí, eso desde una visión hedonista. Hedonista, por supuesto. Sí. Porque, a ver, el cristianismo pide un imposible. Amar al prójimo. Bueno, sí, pero... Mira lo que te voy a pensar desde... Obviamente, eso genera ruido. Ponete a pensar, saca al prójimo de esa idealización. Sí. ¿Quién es el prójimo? Sí, es decir, hay innumerables prójimos, hay muchas circunstancias, hay muchas características, hay muchos tipos de prójimos, y eso es lo que provee todo lo que hemos venido hablando. Eso es una visión de Platón, es una visión del cristianismo, ¿cierto? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Lo que tratamos de explicar acá es que desde el hedonismo, el tema de la amistad y el tema del amor por el otro es un poco más aristocrático. Aristocrático en el sentido de que por simple cuestión de azar, por simple cuestión de gustos, vos coincides con ciertas personas. Pero hay algo en ese encuentro azaroso o incluso interesado, porque puedes coincidir en el trabajo, puedes coincidir en un partido de fútbol o en X esas son amistades circunstanciales. Circunstanciales que cuando menos lo esperas surge algo entre esos dos. Acceso, digamos, por fuera de lo normativo y lo social. Y ese vínculo que se construye ahí se va alimentando uno con otro. Pero también lo digo en el sentido aristocrático, en el que seamos sinceros. Uno tiene jerarquía con amigos y amistades. Hay amigos a los que uno, digámoslos, por diferentes circunstancias, por el trabajo, incluso a veces por gustos, uno va, digamos, determinando ciertas actividades
y se van alejando. No, el alejamiento no consiste en la decisión incluso de cada uno, sino que por diferentes circunstancias uno se va alejando de sus amigos, pero el sentimiento queda ahí. O sea, hay amigos que uno se vuelve a encontrar con ellos dentro de 5, 6 meses, o ni siquiera tiene que hablar con ellos todos los días, y el sentimiento está ahí. Es decir, uno ve al amigo y surge el acto espontáneo de la sonrisa. Digamos, hay una esperanza del encuentro con el otro amigo que va a suceder, y que eso se va, digamos, a significar una alegría, pero no es como en el amor, que uno es acuciante, y chusa, exigente, exige la presencia del otro. Johan, el tema de la aristocracia en las relaciones, o sea, eso lo podemos relacionar también con el tipo de amistad, ¿cierto? Porque podríamos entender la amistad, lo que genera la amistad. La complicidad genera, o es más bien como un multiplicador de fuerza. Entonces, en esos términos es donde uno se vuelve selectivo con sus amistades. Cuando digo selectivo, o sea, no estamos hablando en términos racistas, no, es simplemente que uno escoge sus amistades también con un sentido utilitarista, que eso lo decía Epicuro, por ejemplo. El sentido utilitarista es: yo necesito o quiero amistades que me potencien, relaciones que multipliquen mi esencia o mi ser. Y ese es uno de los valores de la amistad. Entonces, probablemente, o sea, para no salirnos tanto del marco, y pues de todo modo respetar la visión cristiana del amor al prójimo, lo que podemos entender por la amistad también es que buscamos un interés mutuo, y ese interés mutuo nos lleva a construir cosas positivas. Ahí podría estar la aristocracia de la amistad. Sí, claro, porque, a ver, hay un ideal de la amistad, sobre todo muy generalizado. La gente no es que se piensa, además porque la gente no piensa la amistad, es decir, cuando se trata de la amistad se vive, ¿cierto? Sí. La gente usualmente no se pregunta por las características o la naturaleza de la amistad como tal, pero digamos que en términos generales, en ese sentido común de la amistad, hay como una afirmación de que la amistad es desinteresada, es decir, de que no media ningún tipo de interés, digámoslo, en esa relación. Sí, esa es una visión platónica, pero en realidad, o sea, hay que decirlo, las amistades sí tienen un interés. Claro, y que no hay, digamos, nada de malo ahí. El interés, digamos, puede ser, no estoy hablando ni siquiera de interés monetario, es el asunto de el reconocimiento de la mirada del otro, el que el otro me escuche. ¿Cuánto no valoramos, por ejemplo, en esos momentos de depresión, angustia, soledad, de aburrimiento, de desasosiego, de pesadez del mundo laboral, familiar, o incluso el mismo infierno que cada uno lleva por dentro y que a veces explota? ¿Y cuánto no valoramos simplemente, ni siquiera la palabra, la presencia del otro, el que el otro nos escuche? La amistad también es una forma, digamos, de apaciguar el alma y las penas que a veces tenemos, y ese amigo es ese oasis que a veces necesitamos. Ajá. Y que está ahí, ¿cierto? Sí, la voz de esa persona que no nos juzga. Que no nos juzga, que nos escucha. Pero también pensémoslo en ese sentido. Ese acto, por ejemplo, de que ese otro amigo estuvo en ese momento de crisis, en ese momento de pesadez, de desasosiego, en orden, digamos, para corresponder a esa lealtad, a ese momento, uno también, digamos, da, ¿cierto? Esa escucha en el momento en el que el otro la necesite. Sí, aunque no la necesite, digamos, uno esperaría que el otro no esté mal para, digamos, escuchar, pero eso pasa, ¿cierto? Reciprocidad. O sea, uno de los elementos de la amistad es reciprocidad. Y ahí puede radicar el interés. Claro. En la reciprocidad. Apoyo mutuo. Personas con intereses comunes que se conocen, hay una ética, media la palabra entre esos dos individuos, y eso los lleva a vivir, a experimentar esa amistad de una forma placentera, porque casi que está garantizado el apoyo en los momentos difíciles, como lo estás diciendo, pero también está garantizado el placer en los momentos de diversión, de compartir cosas entretenidas juntos. Sí, yo creo que la amistad
rompe con muchas idealizaciones. Es decir, lo maravilloso de la amistad es que cada cual construye sus amistades como bien le parezca. Es decir, estamos realmente hablando un montón de cháchara, y tal vez lo que estemos aquí diciendo este cruzado es más por nuestra subjetividad en la forma en que construimos nuestras amistades, pero habrá otra persona que diga no, la amistad es otra cosa, desinteresada, y está bien, porque la amistad en realidad se construye en la materialidad de la realidad. Es decir, cada cual construye sus amistades. Y lo que venimos diciendo, no hay un reglamento, afortunadamente, insisto, de cómo debe ser la amistad. Pero sí, o sea, y ese es un factor común a las relaciones románticas y a las relaciones amistosas. Y es que cada uno se entrega como es. Cada uno trata de dar lo mejor de sí y da lo que puede. Con lo que tiene. Ajá. La diferencia es que la amistad no exige más. Exacto. Hubo un intento en la Revolución Francesa de codificar la amistad. El autor que lo leía decía que él no sabía si temblar o reír frente a la idea. Y él decía, acotaba ahí en el mismo texto, que él, digamos, era partidario de más de temblar. Porque imaginémonos, en un caso hipotético, que algún imbécil de estos políticos, que usualmente son, digamos, muy imbéciles la gente que escoge, y llega ahí, que trate de reglamentar la amistad. O sea, claro, no falta la que diga, pero no es tan imbécil aquel que trate de reglamentar la amistad, porque lo que está es calculando. Definíamos la amistad como subversiva al principio. O sea, no es tan imbécil. Yo lo consideraría un poquito más, es decir, alguien inteligente que pretende controlar. Ah, bueno, exactamente, ahí está. Porque en una de las propuestas de y se me va el nombre en este momento, de la persona, de hecho que murió en la guillotina, uno de los puntos que planteaba para codificar la amistad era que bajo la mirada del Estado, en público vos tenías que decir quién eran tus amigos. Y una vez se rompiese la amistad, es decir, por X razón, porque las amistades, digamos, se acaban por X o Y razón, por el tiempo, el descuido o una palabra mal dicha o algún malentendido, tenías que ir a argumentarle al Estado y explicarle al Estado del por qué se tenía que acabar esa amistad. Además, una vez, digamos, uno de los amigos se moría, el amigo, el que era, digamos, postulado como mejor amigo, se tenía que hacer cargo de los gastos funerarios. O sea, no era opcional, era obligatorio. Y algo más, si el amigo, digamos, vos y yo estábamos en un X país, y vos la embarrabas, criticabas al gobierno, cometías un delito, a vos, bueno, te perseguían, te encarcelaban, y a mí me desterraban por ser tu amigo. Así como lo planteas, me recuerda mucho la época del macartismo en los Estados Unidos en los años 50, en la época de la posguerra, y todo lo que pasó en la industria cinematográfica, que hubo una persecución contra todas aquellas personas que compartían ideales comunistas. La parte bonita de ese fenómeno, digamos, si es que puede dar una parte bonita, es que generó un género del cine que era el cine negro. Exacto. Ese es el peligro de la codificación y lo que mencionamos la otra vez de la normatización, que volvemos y repetimos, digamos, lo que hemos dicho en los capítulos anteriores. No es que estemos en contra, por ejemplo, de la monogamia o del amor romántico, en lo absoluto. Lo que criticamos es la normativización y la normalización de que un tipo de relación sea establecida como única, como la única válida o como el modelo que todo el mundo tiene que seguir. Lo mismo pasa con el intento, digamos, esto fue un intento en la Revolución Francesa de codificar la amistad. Es decir, pensémoslo en una utopía, o una distopía más bien, en donde cuáles serían las consecuencias llevadas al extremo de esa codificación, por ejemplo, de la amistad. Lo mismo podríamos afirmar, por ejemplo, ¿qué pasaría si se vuelve lo normativo y digamos, políticamente establecido la poligamia? Entonces, el que quisiese tener relaciones monogámicas tampoco lo podría, en una relación en la que se establece la poligamia como lo obligatorio. Es decir, cada cual hace de su
vida, lo que quiere, y es lo que se plantea y lo que, digamos, lo trato de rescatar un poco de la amistad, esa relación anárquica, asocial, que incluso está por encima o a veces sobrepasa las mismas leyes del Estado o las mismas normas establecidas de la sociedad. Lo verdaderamente absurdo de esa propuesta, Johan, sería pretender que alguien que realmente es un amigo denunciara a sus amigos. Ahí es donde está tal vez la inocencia de la propuesta, porque la verdadera amistad está por encima de las leyes, del derecho, de las instituciones sociales, llámese familia, patria, estado o nación. Johan, hablemos de otra cosa. En los programas anteriores explicábamos o dábamos pistas sobre el tema del machismo desde la visión platónica. Y la amistad en esta contemporaneidad también rompe con eso, porque la amistad también le da valor a la mujer. Y pues digamos que en la antigüedad, que es lo que estamos planteando hoy, la amistad era considerada viril. Sí, y la amistad solo era considerada entre hombres. Explicamos un poquito eso para luego llegar a la contemporaneidad y tal vez tratar de expresar cómo también la amistad reivindica el papel de la mujer y de lo femenino en nuestra sociedad. Listo. Yo voy a decir algo acá que no tengo estadísticas para demostrarlo. Estoy hablando ya desde el sentido común. Pero yo quiero preguntarte, Carlos, sobre todo en la cultura antioqueña, que es, digamos, en la que nosotros habitamos, pero también creería yo que a nivel generalizado en Colombia, hay una complejidad en las relaciones de amistad entre mujeres, ¿cierto? Digamos que uno suele escuchar de que supuestamente, y digo supuesto porque lo he escuchado, la amistad sería o es, supuestamente, vuelvo y repito, más fácil entre hombres que entre mujeres, ¿cierto? Y eso tiene una explicación plausible desde el orden histórico. Como bien lo decías, la amistad en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ha sido básicamente viril en el sentido, digamos, manejada por hombres, ¿cierto? Aristóteles, Platón, Epicuro, bueno, Epicuro un poco no, porque recordemos que en el jardín acepta tanto a hombres como mujeres y él postula la amistad incluso por encima de las barreras sociales, cosa que no hace Aristóteles. Aristóteles, en una de sus características de la amistad, dice que la amistad surge entre iguales. Para Aristóteles, por ejemplo, un aristócrata no puede ser amigo de un esclavo. Lo Sí, mismo. pero entonces quiero separar algo acá. Cuando hablamos de que una amistad se puede dar entre iguales, ¿nos referimos a género? ¿Nos referimos a posición? ¿O nos referimos precisamente a una condición aristocrática de intereses? Bueno, estamos Desde Platón, desde Aristóteles y desde la contemporaneidad. Entonces, hagamos esa claridad. Estamos hablando desde cómo surgió, digamos, las reflexiones en la antigua Grecia. Cuando Aristóteles hace la reflexión sobre la amistad, en el capítulo de uno de sus libros, en el capítulo 8, él establece la igualdad, es decir, entre esas personas de semejante categoría. Entonces, lo que postula es que desde la visión aristotélica y un poco griega, solo es posible la amistad entre esos iguales. Es decir, si vos y yo somos aristócratas, la amistad es posible. Pero si vos sos un aristócrata y yo soy un esclavo, la amistad no sería posible porque está, digamos, contaminada por algo exterior, que sería la relación de poder entre nosotros dos, Sí. ¿cierto? Lo mismo aplica, según la visión aristotélica, para la relación entre hombres y mujeres. Es más, se decía en la antigüedad de que las mujeres, por su, entre comillas, falta de racionalidad, por no ser, digamos, un hombre incompleto y no ser hombre como tal, Por faltarle ser el un hombre falo. incompleto, sí, o sea, machismo. Machismo. Ese es nuestro fundamento, el machismo. Machismo. O sea, se entendía a la mujer como un hombre incompleto. Por la forma de su cuerpo, tenía que estar adentro, lo que habíamos hablado en programas anteriores. Exactamente, Entonces estaba también incapacitada para establecer relaciones de amistad. porque no la podía entender. Solo, desde la visión clásica griega, solo los hombres podían entender el valor sublime y la virtud de la amistad.
Este asunto histórico, obviamente por asuntos de herencia patriarcal, de socialización, pues se fue, digamos, un poco transmitiendo, y obviamente, volvemos a capítulos anteriores, las enseñanzas de Epicuro, por ejemplo, él planteaba que no, que la amistad se podía dar entre diferentes, digámoslo, personas, sobrepasando incluso las barreras de hombres y mujeres, o entre esclavos y, de hecho, las barreras de género, de posición social. Recordemos que, a diferencia del liceo, en el jardín, Epicuro acepta incluso a esclavos para que vayan a estudiar o reflexionar sobre filosofía, cosa que el liceo, por ejemplo, no hacía, porque solamente eran los aristócratas quienes podían ir a filosofar. Epicuro rompe un poquito con eso, por eso era un poquito marginado, y pues eventualmente, recordemos, el hedonismo y esta, digamos, corriente materialista fue prácticamente borrada de la historia por, ya sabemos, corrientes dominantes dentro del platonismo y el movimiento aristotélico. Entonces ahí podemos ver que la amistad, lastimosamente, en la historia, ha sido una actividad privilegiada supuestamente y más centrada en el asunto de los hombres, mientras que a las mujeres, por asuntos de socialización diferenciada, se les ha asignado más la competición y se les ha, digamos, inculcado valores más como desde la competencia, desde los celos, la envidia, y en parte eso explicaría, digamos, cierta complejidad dentro de las relaciones amistosas entre las mujeres. De hecho, dentro de cierto movimiento radical se postula la idea, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que la amistad entre hombres y mujeres no sería posible, dado la diferenciación de género, y entendiendo que dentro de esa relación habría un interés que, digamos, estaría lo sexual ahí mediado, ¿cierto? De nuevo, no estoy de acuerdo con eso, porque precisamente pues, hay amistades muy bonitas entre hombres y mujeres. Muchas. Que sobrepasan más allá del ámbito sexual, y que ni siquiera hay un interés sexual, sino un interés netamente por el otro, el acompañamiento y el crecimiento del otro. Lo que hemos venido hablando en este programa, la amistad es una potencia. Ahí estamos, es decir, la amistad, según lo que tratamos de describir, es Spinoza, y lo que hablábamos de Spinoza al principio con el estoicismo, la amistad es una potencia. Entonces, digamos que en la antigüedad grecolatina, Johan, en la antigüedad grecolatina o en la época feudal, la amistad tenía obstáculos, ¿sí? El obstáculo de la amistad hoy en día puede ser el trabajo, la vida familiar, porque las familias celulares o las familias nucleares ocupan a cada individuo, el trabajo y la vida familiar, y de alguna manera esto se vuelve como un obstáculo para la amistad. Sí, además sumémosle a la complejidad, bueno, en la actualidad de las redes sociales, que tiene un movimiento paradójico, que en vez de, digamos, permite a la misma vez la conexión, pero a la misma vez que permite la conexión, hay como un sentimiento de que la gente está cada vez más sola. Sí. A eso le sumamos que la amistad, como bien lo decís, entra a competir con otros espacios, digamos, el espacio laboral, digamos, hay jornadas laborales, y seamos sinceros, no siempre esas amistades, digamos, de grandeza, de placer, precisamente porque, digamos, la amistad surge en un momento esporádico y nadie nos obliga que seamos amigos de una persona. No basta el compartir 8 horas con una persona, aunque estemos sentados las 8 horas del día, los 7 días de la semana, ahí juntos para crear una amistad. Uno, pues, digamos, puede tener relaciones cordiales con sus compañeros, pero del salto de esa relación laboral a una amistad hay un trecho. Esas son amistades circunstanciales que no superan el paso, más que el tiempo, de la distancia. Cuando una persona sale de ese entorno, muchas veces esas amistades están destinadas al olvido. Habrán eventualmente, no falta el que diga, por supuesto, pero habrán eventualidades, por supuesto que sí, ¿cierto? Que incluso con compañeros de universidad, que también uno coincide con una persona y se forma ahí una gran amistad. Pero preguntémonos de cuáles de esos buenos amigos o mejores amigos que tenemos
digamos, fueron de esa etapa laboral o de esa etapa universitaria. ¿Cuáles de esos amigos con los que solíamos salir a la universidad siguen siendo parte de nuestros círculos éticos y cercanos? Yo creo que también hay ahí un asunto que también, digamos, discuto y me incomoda un poco, y es esta pretensión en los ámbitos laborales de decir, venga, es que nosotros somos una familia. No somos una familia en el ámbito laboral. Hay una relación de poder laboral mediada por lo económico, pero también esas, digamos, pretensiones de que en el ámbito del trabajo vamos a ser los mejores amigos o que vamos a ser una familia también me parece un poco desfasada, precisamente porque trata de, digamos, de forzar ciertas relaciones en las que realmente surgen es a partir del carácter individual de cada uno. Ojo, eso no tiene que ver con que haya un clima laboral bueno, cordial. No estamos diciendo que nos tenemos que tratar como basuras todo el tiempo, no. Puede una relación cordial, pero de ahí a que eso salte a una amistad, eso dependerá de las, digamos, interacciones individuales de cada cual. Sí, eso claramente es una visión platónica, y tal vez ahí está el problema de meter la religión, cualquier religión, en un ámbito institucionalizado, ¿cierto? Si no es necesariamente la iglesia a la cual pertenezco, sino que es mi entorno laboral y alguien pretende meter un credo, pueden haber problemas ahí. Sí, entonces digamos que eso es un riesgo que se corre, pero eso de que somos familias, y claramente es una visión platónica de que todos estamos acá juntos, todos nos queremos, y no es así. Estamos aquí trabajando, vinimos fue a trabajar. Hay otro elemento que también quisiera mencionar, que eso lo tenemos que tocar en otro programa, y es que la amistad también tiene que competir. La gente va a decir que estamos en contra del amor, pero con el asunto, digamos, de la pareja. ¿A qué me refiero? Lo voy a explicar brevemente, pero tendremos que darle un espacio mucho más amplio a esto. La pareja, digamos, más bien, reconfiguro. La sociedad ha venido perdiendo espacios de socialización y comunitarios, ¿cierto? Que han venido siendo absorbidos por el ámbito familiar. Hay una especie de jerarquía en la actualidad en la que se postula, digamos, la relación monogámica o de pareja como lo principal y lo más importante. Ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, ciertas parejas, es muy usual, se establecen como parejas, y esa pareja termina absorbiendo todos los ámbitos de socialización de los individuos, y cada uno va perdiendo sus espacios digamos, de esparcimiento. El que iba al gimnasio dejaría el gimnasio. Si le gusta el fútbol, deja de ir al partido de fútbol. Lo mismo si a esta digamos, a una mujer tenía sus actividades deportivas, deja de ir a esas actividades deportivas. Entonces la pareja también en esta contemporaneidad empieza a absorber más espacios que dejan, digamos, a la socialización con los amigos en momentos y espacios más reducidos, de los cuales obviamente pues la amistad tiene ahí horas contaditas y debe integrarse pues también a las lógicas de la familia, ¿cierto? Digamos, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos, bueno, hoy quiero hacer algo con mis amigos, los llamamos, y por el ámbito familiar, que pues está bien, es lo normal entre comillas, dicen no puedo, tengo que una cena familiar, tengo que ir a acompañar a mis niños a ciertas actividades, y la amistad obviamente se ve también, digamos, influenciada en estos cambios que nos trae pues la contemporaneidad, el trabajo y la vida familiar, por supuesto. Johan, entonces la amistad podría ser la solución a la carencia o esa sensación de incompletud de lo que nos contaba Aristófanes en el banquete de Platón, de por qué nosotros amamos, de la forma en que amamos, porque estamos siempre buscando la media naranja, estamos siempre buscando algo que nos complemente. ¿Realmente sería la amistad la solución a ese problema que nos plantea nuestro mito fundacional? Definitivamente, porque, a ver, pensémoslo de la siguiente manera. La adolescencia, por ejemplo, remontamos a la adolescencia. ¿Qué mierda hubiese sido la adolescencia si lo hubiésemos afrontado solos? Porque, digamos, en la adolescencia se presenta un momento de crisis, de los primeritos que uno sale de la etapa inocente de la niñez,
Y la adolescencia es esa primera crisis que uno tiene. Y recordémoslo, uno lleno de barros, en donde sí, las hormonas lo controlan más a uno que el propio cerebro. Uno se pelea con la familia, empieza a discutir con las figuras de autoridad, los profesores son una mierda, la familia de uno la empieza a ver como el enemigo. Y pensémoslo, en esa primera crisis que uno tiene, el refugio que uno tiene cuando joven son los amigos. Son los que igual, idiotas que uno, pero lo escuchan, están ahí, y ahí lo distraen, porque ese amigo en parte también es una proyección de uno mismo, sí, y uno se reconoce en la mirada del otro. Uno se reconoce en el amigo. Y también el amigo lo reconoce. Escoger un amigo es ya haber sido escogido por él, según Michel Onfray. Exacto, entonces sí creo que la amistad, digamos, pese a las críticas que se le puedan hacer, a las reflexiones que se le puedan hacer, sí es esa de las cosas que la vida tiene placenteras. La vida solitaria es tremendamente triste. Hay esto va a salir muy cursi, pero hay una frasecita en una película en donde decían que no había que, digamos, sentir lástima por los muertos, sino por los vivos, y precisamente aquellos, digamos, las personas vivas que vivían sin amor. Y yo lo entiendo más desde el ámbito de la amistad. Digamos, uno puede estar mucho tiempo sin pareja, pero mucho tiempo sin amigos, creería yo que es una catástrofe desoladora para el alma. Digamos, hay momentos, los más jóvenes tal vez todavía no, espero, pero tarde o temprano llega cierto desencanto de la vida, cierto malestar, incluso ciertas crisis en el momento, y siempre esas voces, digamos, esas ayudas inesperadas, a veces que uno no las espera ni siquiera de sus mejores amigos, y llega una mano salvadora, una palabra salvadora o una presencia salvadora que te saca de incluso de los momentos más turbios internos que vos tenés. Entonces yo sí creo que la amistad ahí es una oportunidad para salir del solopismo, salir de la soledad y encontrarle, digamos, cosas placenteras a la vida. Es necesidad de recibir y alegría de dar. Es decir, es el amor como potencia. Y nuevamente insisto mucho con esta frase, pero me impacta eso. El amor como potencia realmente está en la amistad. Johan, voy a citar algo aquí de Michel Onfray nuevamente, y es una frase muy bonita. Tal vez con esto ya empecemos a concluir nuestro programa. Dice así: la amistad restaura los equilibrios interiores, tanto evitando los movimientos excesivos hacia abajo como los que apuntan hacia arriba. Conjura las depresiones, en el sentido físico del término, y también las presiones demasiado fuertes. En cierto modo, es una ciencia singular, un arte termodinámico. Los placeres y los dolores que amenazarían deteriorar el alma son desactivados cuando se comparten en la confidencia. Eso es la amistad. Hay un asunto, y es la importancia de la palabra y del verbo entre los amigos. Digamos que la amistad tiene eso de práctico. Lastimosamente no estamos exentos de que a lo largo de la vida nos vamos a encontrar con personas que no tengan, digamos, las mismas cualidades éticas que nosotros, y eso no está mal. Digamos, es parte de la naturaleza humana encontrarnos con los otros diferentes, pero la amistad, sí, creería yo, tiene algo importantísimo, aparte de, digamos, de todo esto que hemos dicho, de la generación de placer, del entendimiento, del crecimiento, y es el asunto, bueno, de la lealtad y el asunto de la palabra dada, ¿cierto? Ahí en la amistad se juega el asunto del verbo, porque en la amistad está mediada por el lenguaje, tanto, digamos, del yo hacia afuera con el otro, como también del otro hacia el yo. Digamos, hay un intercambio. Es como la oportunidad de construir la propia esencia, ¿cierto? Es la oportunidad de una conceptualización, de llegar a respuestas o de construir el yo que no podría hacerlo uno solo. Es decir, la amistad potencia el crecimiento individual. Claro, es como, no sé si les ha pasado, pero a veces como que uno tiene ese amigo
que tiene la palabra exacta en el momento preciso, en el que incluso simplemente uno hablando con él, con ella, y uno empieza a hablar y a quejarse o a expresar cosas, y uno ni siquiera trata de, digamos, espera una respuesta, pero uno mismo, al compartir ese momento con el otro, se le prende a uno como que, esto es, y encuentra, digámoslo, la salida, la alternativa, la respuesta a ciertas preguntas o a ciertas inquietudes, y que uno, digamos, lo hace y lo permite es precisamente el entablar la palabra con el otro. Digamos, hay veces que uno encuentra respuestas a preguntas que no se ha planteado antes en la presencia con los amigos. Digamos, solo nos surge, digamos, a veces esas respuestas o esas inquietudes que uno, digamos, tiene. Entonces, ahí también, digamos, para rescatar el asunto de la palabra y que tiene que ver con el asunto del hedonismo, y es que la amistad es una relación hedonista por excelencia porque hay un contrato tácito. No se tiene que firmar nada, pero uno da, pero también espera cierta reciprocidad del otro, cierto intercambio de goce, de placer, de acompañamiento, de palabra. Hay un goce también en dar, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa, un simple detalle, una simple palabra, un simple abrazo, una cerveza, lo que sea. Apoyo. Y ahí precisamente yo creo que juega un papel primordial la lealtad y el intercambio, digamos, placentero. Si es una relación placentera que se sigue expandiendo y creciendo, no habría por qué, por supuesto, terminarla. Y está muy relacionado con el tema de los contratos. Nadie está obligado a prometer nada, nadie está obligado a comprometerse, pero una vez se da la palabra, ahí sí ya digamos que se establece un compromiso. Y hablabas del verbo, ¿cierto? Hablabas de la palabra, que el verbo siempre es contemporáneo de toda creación, y eso es lo bonito de la amistad. Una verdadera amistad, bueno, no digamos una verdadera amistad, una amistad entre iguales, con ese sentido aristocrático, que se entregan a la disposición de generar, de crear algo, hace que los individuos o que las partes de esa amistad crezcan. Claro, ahí creo que para concluir es importante, digamos, también entender que si nos topamos con una persona, digamos, a la que le estamos entregando, ¿cierto?, todo lo mejor de nosotros, porque hay personas que nos provocan eso, ¿cierto?, de entregar, pero si no encontramos respuesta del otro lado, tampoco creería yo que hay que caer en esa idealización de la amistad por la amistad de entregarlo. O sea, eso también, pongámosle contexto, ¿cierto? Es decir, si yo estoy entregando, yo estoy dando por ese otro, tal vez compañía o a veces una palabra dura que me toca darlo el otro para sacarlo de su letargo, pero en respuesta lo que encuentro es todo lo contrario, es decir, no encuentro reciprocidad sino maltrato o incluso indiferencia. Creo que también ahí es, digamos, pensar hedonistamente de que hay ciertas amistades que por muy buenas intenciones que uno tenga de dar, a veces también es necesario retirarnos, así nos duela a nosotros la pérdida de ese amigo, pero es también necesario incluso para, digamos, la protección del yo, de la persona, porque hay ciertas amistades que, digámoslo, no hay cierta equivalencia ética en la que, digamos, hay ciertas traiciones o ciertos malestares que es mejor evitar ahí. Creo que también el asunto, precisamente el hedonismo y la palabra, es decir, si yo me comprometo a algo, lo cumplo, y máximo, digamos, en el sentido de la amistad, ¿cierto? Para preservarla, porque también la amistad necesita cariño, necesita alimentarse. O sea, no es simplemente, no es como digamos, el amor por el amor, que ahí está, ahí no, la amistad también se trabaja, también se construye poco a poco, con tiempo, con dedicación, con gestos, con sonrisas, con un montón de elementos prácticos que nos da la comunicación humana, el lenguaje y los símbolos que también debemos, digamos, saberlos interpretar. Bueno, Johan, entonces lo que tenemos que hacer es promover un materialismo lingüístico con el tema de la amistad, que es lo que se propone desde el hedonismo y la lectura que hemos hecho del hedonismo. Y lo que nos vincula en ese materialismo lingüístico, por supuesto, es la palabra. Esa sería la conclusión. La palabra, el verbo, eso es lo que nos lleva a construir
amistades de valor. Sí, ahí yo terminaría con una algo que me encanta de Nietzsche, y es que para este sujeto no existe el amor, no existe la amistad, digamos así, ideal, inmaterial, sino que lo que existe son actos de amistad y actos de amor. Ahí, digamos, tanto la palabra como los actos deben estar en una amalgama juntos. De nada sirve decir algo pero hacer lo contrario, o de hacer, digamos, ciertas cosas cuando lo que se dijo fueron otras. Ahí tiene que haber una especie de coherencia, y ahí en esa especie de coherencia creo que está la clave de la relación ética entre los sujetos y los amigos, incluso también dentro de las otras relaciones amorosas, llámese noviazgo, matrimonio. El respeto por la palabra dada y el respeto por un contrato que tiene como material la realidad. Es decir, de nada sirve que le digamos a un amigo que lo queremos, pero que con nuestros actos lo que terminamos haciendo es precisamente demostrando lo contrario, que no lo queremos, sino que le hacemos daño o lo destruimos. Si realmente importa la relación amistosa, lo que importa es, como vos lo decías, el crecimiento, la expansión de esa amistad, pero también el crecimiento mutuo de cada uno de los participantes de esa amistad. Bueno, Johan, terminamos este encuentro de hoy, terminamos este programa de hoy. Queremos agradecer a todas las personas que se han vinculado a este proyecto, que nos están escuchando. Es casi que exponencial esto, nos están escuchando mucho. No sabemos qué vaya a pasar. Para cuando este programa salga al aire ya habrán pasado 6 meses de primer programa, pero esto va muy bien. El siguiente programa es tal vez algo, en principio, que no tiene nada que ver con lo que hemos venido tratando, que es el color, pero encontramos una relación muy bonita entre el color y el amor. Así que los esperamos probablemente en un mes con lo que sería ya nuestro 6º programa. Muchas gracias, Johan, nuevamente. A vos, Carlos, y muchas gracias a los que nos escuchan. Nos vemos. Chao.